Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis. La acción expresa las distintas prioridades. El hombre es producto de sus pensamientos. La violencia es el miedo a los ideales del otro. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, ya en Tema Lunáticos hablamos, como decía, hace unas semanas de cómo comenzó la televisión en España. Pero hoy vamos a ver algunas curiosidades nuevas y desconocidas sobre televisión española junto a nuestra compañera Marisé, que, como ya decía, estuvo alrededor de 30 años trabajando como decoradora de platós en programas como el de Chicho Ibáñez Serrador, el de María Teresa Campos también. Sí, muchos. Y bueno, curiosidades que les van a hacer reír y echarse las manos a la cabeza, porque desde luego no es para menos, y es que Marisé tiene mucho recorrido. Bueno, buenas tardes, Marisé. Buenas tardes. Bueno, pues venga, vamos a comenzar. ¿Cuál es la primera anécdota que conoces de televisión española? Bueno, pues la primera anécdota me la contó mi padre y es de los primeros tiempos. Ya el otro día comenté que los medios económicos de televisión española en su arranque que eran muy muy pequeños, muy limitados. Sí. Y claro, pues había un dinero que se adjudicaba para la programación y se dividía entre los programas. Entonces mi padre llevaba la producción de uno de ellos, de un teatro que se hizo por Navidad, y el teatro se llamaba La Cena de Navidad. ¿Vosotros conocéis a Carpanta, el del TVO? Sí, Carpanta, sí, él soñaba mucho, ¿no? Comía poco y soñaba mucho. Es verdad, sí. Por eso soñaba mucho, porque comía cómics, poco. sí. Y siempre soñaba con el chuletón y con el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo, en aquella época, no estaba a la mano de todo el mundo. El pollo era caro en aquella época. Así como ahora es baratísimo, pues en aquella época, en los años 50, el pollo era caro. Y yo recuerdo que fui a una boda de alto standing y decían, pusieron pollo. Van a servir pollo. ¿Lo ves? Claro, efectivamente. Entonces, si el pollo era caro, imaginaros lo que era un pavo. O sea, era imposible. Claro, en la cena de Navidad, pues había que poner un pavo. Pero el teatro, la temática era que era una familia muy humilde y a pesar de eso querían comer el pavo. Y cuenta en la historia las peripecias de la familia para conseguir el pavo. Bien, ese era el guión, pero luego la realidad era otra, porque mi padre llega y le dice al jefe supremo: ¿y dónde está el pavo? No, le dice Cayetano, si tengo que pagar a los actores, tengo que pagar tal y tal, a mí no me llega dinero para el pavo. Me tienes que dar más dinero para este programa. Y dice, imposible, no hay, te tienes que... Y le dice mi padre, bueno, pues a ver qué hacemos. ¿Y sabes lo que hicieron? Uno de cartón. No, compraron un pollo y entonces le dice Cayetano Muñoz, que era el jefe de entonces, bellísima persona, buen jefe y buen profesor, porque luego estuvo dando clases en la universidad para todos los que han pasado por televisión española, o muchos, y le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, se compra un pollo, pero claro, no se puede ver el tamaño del pollo. Le damos a zoom, ¿o qué? Con la familia. Entonces se ve la familia,
y se ve que llevan el pollo tapado. Dice, en el momento que destapan el pollo, ¡faca! Le atizamos un primer plano y aquí tenemos el pavo. Entonces es una anécdota pues que muestra pues el ingenio y cómo estaba aquella época entonces. Bueno, y la primera vez que protagonizaste tú. ¿Una historia divertida? Venga, a ver. Desde entonces ya me llamaban terrorista. Me lo han llamado unas cuantas veces, ¿eh? Sí. Esa fue la primera. Bueno, pues se ocurrió que estaba yo con Fernando García de la Vega haciendo Divertido Siglo XX. Mi compañera de trabajo era Reyes Narbona, la hermana de Cristina Narbona, y eran hijas de Narbona, del corresponsal que había en Roma, entonces no, un poco después. Y bueno, pues era un programa de muchísima figuración. Y uno de los decorados era una pista de patinaje. Y era como una especie de templete con unos palos, o sea, era un cercado de maderita, como vallitas, con unos palos largos, con unas banderitas arriba. Y dice Fernando García de la Vega, producción, mañana para esto necesito 50 o 30 figurantes patinadores, porque van a estar por aquí, por la pista, patinando. Llegan al día siguiente los figurantes, ninguno patinaba. Pero el plató tenía que estar funcionando y no se podía parar porque no hubiera patinadores. Y entonces Fernando dijo, a ver, del equipo, ¿quién sabe patinar? Y Reyes y yo levantamos la mano. Nosotras, venga, iros al vestuario y vestiros de la época, porque era 1900, y venís aquí con unos patines y venga, y los que sepan que se pongan los patines y ya veremos cómo lo hacemos, para que parezca hay muchos. Total, que nos vestimos y dice, venga, a la pista. Habían puesto un tablero más alto que otro, pero en el inicio de la pista. Y entonces yo nada más meter en la pista, agarraca. Y por no caerme de bruces, porque yo me he ido a caer de bruces 300 veces en la tele y nunca lo he conseguido. Siempre he hecho alguna pirula para no caerme. Pues ¿qué hice? Me agarré del primer poste. Ese tiró la primera valla, la segunda, la tercera, y efecto dominó, me cargué el decorado entero. En 5 segundos entero. Y se quedaron todos con la boca abierta y dije, ¿habéis visto con qué poca cosa he desmontado el decorado? Y pues esa fue una de las primeras mías. Qué bueno. Y supongo que a lo largo de tantos años tendrás alguna más que te haya ocurrido, como por ejemplo con actores. Con actores, sí, pues mira, recuerdo una muy divertida, también en ese programa, con una de las hermanas Hurtado, creo que fue con Fernanda Hurtado. Había una cupletista que cuando salía del colegio... Las hermanas Hurtado eran las del 1, 2, 3, Teresa y Fernanda, ¿no? Exacto. Sí. Después coincidí también con ellas allí. Pues estaban haciendo con Fernando García de la Vega Divertido Siglo XX. Y entonces había una cupletista, que no recuerdo ahora mismo su nombre, que... cuando salía del colegio, siendo muy niña, de un colegio de monjas, a ella lo que quería ser artista. Y se iba a un teatrillo y con el uniforme y todo se cantaba sus cuplés, sin que sus padres ni nadie lo supieran, claro. Y entonces esa era la escena con un cuplé cantado que había que grabar aquel día. Y entonces, nada, pues yo estaba de ayudante de un señor de figuras, porque entonces entré en figurinismo, que era un genio, se llamaba Matías Montero. Yo con él aprendí el arte de la improvisación, porque todo el vestuario que había, veces que había 100 personas de figuración y no había vestuario, todo lo organizábamos con una docena de mangas rosas, una docena de mangas beige, una docena de mangas negras, corsas de distintos colores, faldas de distintos colores, canotieres, pamelas, muchos lazos, muchas plumas y muchas flores. Y entonces los poníamos a todos en fila, íbamos dando pum, 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 íbamos montando el vestuario así sobre la marcha. Claro, parecía que había cada día 3.000 vestidos y no había ninguno, eran todo piezas. Bueno, pues llegó aquel día y este hombre, que era un desastre, como todos los genios, no llegaba y digo, venga, vamos a empezar. El uniforme de la monja de Fernanda. Y me dicen, aquí no hay nada. Digo, ¿cómo que no hay nada? Digo, pues si vamos a empezar dentro de media hora a grabar, aquí no hay nada. Y entonces cojo y digo, pues hay que improvisarlo. Subo al control y digo a Fernando, ay Fernando, es que no identifico muy bien, hay mucha ropa abajo, ¿me quieres enseñar la foto del uniforme de esta y tal? Y me dice, sí, mira. Y digo, ya está. Me cojo unas mangas,
se las pongo de pololos. Eran unos pololos, o sea, eran unos pololos de esos, pero que llegaban casi hasta el tobillo, ¿eh? Eso con unas mangas. Eso con unas mangas. ¿Cómo se los sujetaste? Ahí está. Las mangas se sujetaban con goma, pero luego le poníamos unos alfileres sujetos al corsé. Pero claro, aquí, por encima de la rodilla, no le podíamos clavar los alfileres. No era buen sitio. Claro. Luego le puse una falda negra, mandé cortar un trocito de tela, un cuadrado para el peto, unas chalinas de estas de románticas, con eso le hice los tirantes, y un sombrero con una cinta y unos zapatos de monja y andando. Y le digo a Fernando, por Dios... ¿Cómo sujetaste los pololos, espérate que te lo diga. Es que me has dejado muerta. Es que los pololos se caían, claro, evidentemente. O sea, se los intenté con un alfiler, o sea, con una imperdible, le apreté la goma todo lo más que pude al muslo. Y bien, ahí bien, pero ¿qué pasaba? Que conforme ella se movía, se le iban bajando. Y yo no quería que Fernando García de la Vega me descubriera. Entonces le decía yo a Fernanda, por Dios, no me descubras. Si esto se te cae, tú sigilosamente, como puedas, te lo subes. Bueno, y ella cantaba y cantaba. Fernanda, ya puedes empezar, cantaba. Y de repente se va hacia las patas del teatrillo, ¿no? Y se medio esconde y hace raca y se lo sube. Y corta, Fernanda, ¿por qué te metes ahí detrás? Ay, no sé, porque se me ha ocurrido. Y venga, empezamos y otra vez. Y no sé cuánto y no sé qué, empieza a cantar y le vuelve a bajar estas y se va para la otra pata. Le dice, pero Teresa, ¿por qué te escondes ahora en la otra pata? Y ya sale al medio, se levanta las faldas y dice, por esto, lo siento, Marisa. Y el otro se mandaba de la risa, me manda a llamar, ¿qué ha pasado? Que no había uniforme, me lo he tenido que inventar. Pues de esas cosas pasan así en la tele. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y tienes anécdotas que te hayan estresado? Anécdotas que te hayan estresado tanto que hayas tenido que correr por los pasillos, por ejemplo. Bueno, pues mira, estresarme, yo nunca en mi vida me he estresado en la tele porque siempre he procurado tener mi trabajo a punto. Y si algo fallaba, yo, como no iba a ser culpa mía, pues no me estresaba. Pero claro, correr he tenido que correr muchas veces. Y recuerdo una, por ejemplo, cuando estaba haciendo un programa, un magazine por la mañana que se llamaba En Buena Hora, que dirigía Joaquín Erozamena, y se le ocurrió hacer una sección, nada más empezar el programa a las 9, vamos, mientras que presentaba y decía lo que iba a ver en el día y se metió una publicidad. La sección que yo tenía que hacer era a las 9:10. Tenía 10 minutos para preparar la cesta de la compra, se llamaba así la sección, la cesta de la compra. Y entonces a las 9 de la mañana, porque los mercados no abren antes de las 9, los redactores llamaban a los distintos mercados de toda España para que dieran los precios de los de la carne, del pescado, del pollo, de las frutas, de todas lo más barato del día y lo más caro del día, ¿no? Pero así, provincia por provincia, todos trabajando. Y yo allí con un papelito apuntando, tiqui, 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 tiqui. Y claro, estábamos a 30 segundos y yo todavía estaba en la redacción. Y cuando ya me habían dado el precio del último, salía corriendo porque eso tenía yo que escribirlo en una pizarra luego. Bilbao no sé cuánto, Barcelona tanto, Madrid tanto, Zaragoza tal. Y claro, era una cosa horrorosa. Y a veces he tenido que saltar por encima de los carros, porque yo desde la redacción hasta el plató había una distancia. Y a veces que estaban pasando con un carro con 4 sillas y me tenía que saltar las sillas por encima e ir a lo loco. Vamos, sí, una cosa horrorosa. Y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y justamente uno de esos días me voy al cine a ver una película que se llamaba... no se llamaba Primera Plana, no sé qué película era, pero en los años 80, que trataba precisamente de eso, de una redacción americana, de una televisión americana. Y la señora que estaba detrás de mí, pues veía cómo iban los redactores por los pasillos corriendo con la noticia al plató, y dice la señora de atrás, ¡qué exageración! Y me vuelvo yo y le digo... La realidad siempre supera la ficción. Si usted supiera la de volteretas que yo me tengo que pegar todos los días para llegar con la cesta a la compra. Bueno, y dijiste el otro día que has estado 10 años haciendo directos, al margen de tus 30 años, dentro de esos 30 años, 10 haciendo directos. Bueno, pues ¿qué anécdotas han ocurrido ante las cámaras? Pues mira, en el programa de María Teresa Campos recuerdo un día... que me dijo, mañana como es Navidad va a venir un nacimiento.
van a venir de un pueblo, un nacimiento viviente, con el San José y todos los pastores y todo. Y nada, pues llegan y bueno, pues ¿qué necesitan? No, nada, porque ellos lo traen todo. Bueno, pues cuando ya estaban en el escenario, yo estaba a pie de escenario, de repente dice la Virgen, dice, ¡ay! Que no sé, que no me han traído la banqueta para sentarme. Y digo yo, una banqueta, y no había a mi lado nadie. Entonces veo que había por allí una silla con un respaldo muy pequeñito, y como ella llevaba una túnica, me bajo voy corriendo a por la banqueta, me subo al escenario, y cuando se la estoy poniendo, justo pinchan la cámara y me pillan allí. Y para que no me pillaran, porque no me apetecía nada que me pillaran, ¿qué hice? Saltar para atrás. De pastorcita. Me arrodillé, me puse con las manos juntas y me quedé así todo el rato hasta que se acabó aquello. El único que me vio, el único que se dio cuenta fue el que controlaba el plató. Y me miraba y se reía. Y cuando ya me bajé me dice, ¿pero qué hacías ahí? Digo, pues que me ha pillado la cámara y para no saltar, que hace un efecto horroroso, pues me he quedado aquí adorando al niño. Madre mía. Creía que ibas a decir que no me han traído al niño. No, el niño estaba. Normal. El niño estaba. Y bueno, hay otra historia también que fue por la segunda vez que me llamaron terrorista. Porque estando yo con Chichi Bañez Serrador en el 1, 2, 3, ya os conté el otro día que yo era un poco comodín y falló una actriz de las que entregan regalos y eran las fallas y me dice, corre, vete y te vistes de fallera y te estudias esto y sales a entregar el regalo. Y nada, me dice el regidor, tienes que ponerte ahí atrás y cuando yo te haga así la señal, sales con el regalo. Digo, vale. Pero resulta que antes de que me hiciera la señal, Chicho desde arriba da otra señal para que enciendan una traca justo encima de donde yo estaba. Y claro, yo que no sabía que había una traca justo encima de mí, imaginaros el bote que pegué y el susto que me di, ¿no? Y bueno, pues yo, estando haciendo el programa de María Teresa Campos, yo que siempre aprendo de los mejores, dije, si Chicho ha metido una traca en el plató, yo ahora en las fallas de Valencia, porque eran esos días de las fallas de Valencia, digo, voy a meter fuegos artificiales. Digo que voy a ser la única que meta fuegos artificiales en un plato. El día anterior me fui con el jefe de efectos especiales a un sitio de pirotecnia y estuvimos en el campo hasta las 10 de la noche tirando cohetes y de todo. Los chinos, los nacionales, de todos los lados. Para asegurarnos de que no había peligro y qué recorrido tenían y si podía saltar alguna chispa. Y compramos los que vimos seguros. Aparte de eso, yo tenía a 2 bomberos en el plató con las mangas de riego preparadas por si acaso podía haber algún fallo en algún fuego, ¿no? Artificial. Y nada, empieza el programa y cuando ya va a terminar el programa y hago yo, le doy la orden para que suelten los fuegos artificiales, los jefes que estaban en el despacho, cuando vieron toda la parte de atrás del escenario, sí, venga, fuegos artificiales, bajaron al plató. ¿Quién ha sido el terrorista? ¿Quién ha sido el terrorista? Bueno, me quisieron meter una multa, pero les dije, pero vamos a ver, somos la única televisión capaz de meter fuegos artificiales bien controlados en un plató. Ninguna otra televisión lo ha hecho. Y me perdonaron, yo creo, por la gracieta aquella de que dije, sí, somos los únicos. Pues menos mal. Sí, pero nos querían meter la multa al jefe de efectos especiales y a mí, a los dos. Y bueno, ha sido... ¿cómo conseguiste 6 fases de estrellitas cuando en aquella época el máximo eran 4? Cuéntanos cómo se hace el estrellado en el cielo y demás. Cielo. Que antes nos has adelantado un poco y bueno. Os lo he adelantado, tenemos la sorpresa. Sí, os lo he adelantado, pero no os lo he querido decir para que os riáis un poco. Pues mira, esto eran los años principios de los 80 y yo hacía principios, sí, yo creo que eran principios de los 80. Y yo hacía aquel programa que se llamaba... bueno, era sobre... ¿cómo se llamaba? Parecía el Cuarto Milenio, ¿no? Pero un programa que hacía Televisión Española. Y bueno, pues el decorado eran los menires y tal, y un cielo estrellado, y la gente no sabe cómo se hace el cielo estrellado, pero es una tela negra. ¿La clave? No. ¿El qué? No, la clave es anterior, yo creo, se llamaba... Ahí es que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, y bueno, es una tela negra y entonces se perfora
la tela y se sacan las bombillitas, un cableado, es un cableado que va por detrás como el de los árboles de Navidad. Pero claro, eso va gobernado por una máquina con el que se le da a unas palanquitas y enciende la primera fase y la apaga y enciende la segunda fase, y entonces tililan las estrellas. Después se metieron de 3 fases y luego de 4 fases, y aquel día dice el productor: fíjate, vamos a estrenar nosotros las 4 fases. Y digo yo hago 5 y las que quieras. Y dice: venga ya. Y digo: sí, pero si nada más se pueden hacer 4. Digo: pues yo te hago más. A ver, ¿cómo? Digo: ya verás. Y dice: a verlo. Y le digo a mis chicos: venga, vámonos ahí atrás. Le digo, cada uno, tenía 2 carpinteros, Goyo y Pedro, digo, cada uno subido en una escalera, y yo me quedo abajo. Y al son de la vaca lechera empezáis alternativamente a apretáis una bombilla, apretáis otra. Digo, y eso lo hacemos los 3 y le vamos a volver loco, porque claro, no va a haber las fases, claro. Y entonces digo: 1, 2 y 3. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Y a ese son iban todos, enciende y apaga, y el productor volviéndose loco. Y cuando ya me cansé, digo: venga, vamos. ¿Cómo lo has hecho? Dije: con la vaca lechera. ¡Qué bueno! Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Marisé. Pero bueno, ahora te tenemos en Cazadores de Donde Es también. Bueno, divertidísimo, y creo que todavía a lo mejor puede dar hasta para otro. Ay, sí, tengo seguro muchas. que sí. Bueno, pues Por favor, a lo mejor montamos otro. En tantos años tiene que tener Bueno, para una enciclopedia de risas. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis. Los cuplés psicalípticos que arrasaron entre nuestros abuelos en las locas primeras décadas del siglo XX fueron la continuidad de las canciones picarescas que pueblan la lírica popular española. Los inventos tecnológicos de aquellos tiempos, las grabaciones discográficas, la radiofonía y las películas sonoras otorgaron una gran popularidad a las cupletistas que los cantaron. Las picardías de nuestros abuelos, de Antonio Gómez, también pretende ser una historia de historias, la del propio género del cuplé, contextualizado en la historia general del país. Nuevo libro de la serie Gong de Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías, centrales y Amazon. Las picardías de nuestros abuelos, de Antonio Gómez, serie Gong. Pero a veces se propasa el muy ladrón. En la ciudad de Cádiz existe un templo al que cada febrero peregrinan cientos de personas para rendirle culto y contarle cantando lo que ha sucedido en el mundo el último año. Se llama Gran Teatro Falla y hasta 2020 había acogido sin interrupción el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Las entradas para ver las funciones vuelan porque el carnaval hace mucho tiempo que traspasó las fronteras de la playa de Cortadura para convertirse en objeto de admiración. Piropos, críticas y humor van de la mano en las coplas que Cádiz regala al resto del planeta. En la ciudad de Cádiz, un ensayo de Juanma Canseco Dorado y José Manuel Sánchez Reyes, publicado en la serie Gong de Ediciones Atlantis. En la ciudad de Cádiz, de Juanma Canseco Dorado y José Manuel Sánchez Reyes. Serie Gong, segunda edición ya a la venta en librerías y Amazon. La nueva serie Gong, dentro de Ediciones Atlantis, presenta Sobre la Marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Pasen y vean nuestra galería de maravillas, monstruos impensables, personajes improbables y mucha gente amable obstaculizando, adornando y, en general, viviendo en la segunda mitad del siglo XX. Vertiginosos cambios de colores, ritmos, formas y maneras de vivir, sentir y pensar en esta sociedad en la que nos desarrollamos. Sobre la Marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC. Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, Carlos, un veinteañero del barrio, decide emprender un negocio con su mejor amigo. Fruto de su intensa vida,
empieza a escuchar voces de gente a quien conoce pero que no están a su lado. Un suceso inexplicable provoca en él la necesidad de encontrar el sentido de esas voces y de iniciar una lucha interior. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Nace la serie Gong de Ediciones Atlantis. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC.